Muy buenos días a todos, a todas ustedes que nos acompañan en este emblemático recinto. Y también saludo cordialmente a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. La participación del doctor Nicolás Malinowski a través de su disertación Metodología de rediseño curricular integrador en la Escuela Judicial está relacionada directamente con el diseño o bien la actualización de planes y programas. En la conferencia anterior nos hicieron alusión a lo importante que son estos instrumentos rectores en toda institución educativa. ¿Qué pasa? Tradicionalmente para las personas de mi edad, porque hay muchos jóvenes que nos acompañan, pero tradicionalmente, ¿qué pasaba? Cuando nos decían que se tenía que actualizar un plan, un programa de estudios, era muy común que se pensara en quitar materias, suprimir unas, aumentar otras, sin un eje conductor, aumentar, reducir horas en los programas, en las asignaturas, pero pues esto no era realmente lo que nosotros como alumnos a veces esperábamos. Esta forma de ver normalmente planes y programas de estudio también estaba relacionado con que veíamos de manera aislada todas las materias y le dejábamos la responsabilidad a los alumnos para que ellos pudieran relacionar ese cúmulo de conocimientos, habilidades y destrezas. Sin embargo, no podemos ni debemos perder de vista que actualmente todos y todas las que estamos involucradas en el proceso educativo nos enfrentamos a una realidad en constante cambio, cambios impulsados por el proceso de globalización, los cuales son radicales y acelerados, que por supuesto también repercuten en la enseñanza judicial, que no puede separarse de una reflexión profunda sobre la evolución de la sociedad moderna y de las relaciones entre el cuerpo judicial y su entorno social. He ahí la importancia de la propuesta metodológica del doctor Malinowski, una aportación académica que seguramente no solamente va a apoyar a personal directivo, sino también a los asesores, docentes, alumnos, para construir vinculaciones interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias entre la totalidad de las asignaturas o las unidades de aprendizaje. Esto es tener una mirada global, sistémica de los contenidos y de las disciplinas. Sin más preámbulo, cedo la palabra con mucho respeto y admiración por su profesionalismo e interés en transformar la educación, por haber sido mi maestro en el doctorado en educación, pero sobre todo al amigo que hoy nos comparte su experiencia. Adelante, doctor Nicolás Malinowski. Doctora, muchísimas gracias por su introducción y presentación. A todos ustedes, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Gracias por su presencia, su paciencia, su confianza. Dos puntitos de introducción breve. Creo que en el momento de conectarme, pequeña falla de micrófono, espero no haberlos molestado demasiado. Disculpa al doctor Gianluca Grasso por haberlo interrumpido si ha sido el caso, no fue voluntario. Me permito continuar. Ustedes lo saben, pues nadie es perfecto. Y yo en este caso, pues les hablo, soy francés, les hablo desde Francia y quisiera mencionar algo como punto de introducción. De hecho, acaba de intervenir una formidable intervención del doctor Grasso de Italia. Yo vengo un poco más al norte y de hecho desde este punto de vista, sobre todo desde el punto de vista jurídico, de la tradición jurídica, si podemos resumir, existen en Europa dos grandes mundos. Un mundo continental, heredero de toda una antigüedad romana, latina, que hoy en día seguimos
seguimos en todo el mundo mediterráneo. También tenemos un derecho inspirado en gran parte del mundo anglosajón, mucho más vinculado a la noción de jurisprudencia, que domina en muchos aspectos países del norte de Europa. Y si ven el mapa, Francia se encuentra un poco en una posición híbrida, pues otra forma de decir que nadie nos quiere realmente, pero un poco híbrido en el sentido en que no es un país mediterráneo, pero no igual de Mediterráneo, de tradición latina como España, si me permito, Italia, por ejemplo. Tampoco es un país totalmente nórdico, pero también forma parte de esta zona nórdica de Europa. De tal forma que jurídicamente hablando, existe una tradición un poco híbrida que en muchos aspectos va a inspirar en la presentación del día de hoy. Yo me gustaría debatir con ustedes acerca de una cuestión que viene antes de la práctica judicial y antes incluso de la enseñanza, de la didáctica en el salón de clase o en la parte administrativa directiva de la institución. No, antes incluso hablando de la dimensión curricular y en particular buscando en el marco pues de este congreso en el cual me hicieron el honor de invitarme. La cuestión es que si sabemos que la labor que ustedes están realizando en la cuestión de formación judicial es esencial, lo sabemos, educación como fuerza del futuro, muy bien. Pero lo que más me interesa es la cuestión que mencionó la doctora Beltrán en introducción, es decir, los procesos de globalización, de complejización de nuestra sociedad moderna que imponen cada vez más de ser capaces de articular concepción programática, concepción estratégica, es decir, jugar entre lo complicado y lo complejo. Debo entrar en una pequeña distinción aquí, porque muy a menudo usamos estas palabras complicado, complejo, como sinónimos, cuando en realidad todo el juego y toda la dificultad del actuar jurídico se encuentra, desde la modesta perspectiva mía, dentro de esta distinción semántica entre lo complicado y lo complejo. A ver, la justicia es algo complicado o complejo, algo difícil, eso sí, pero lo complicado en el mundo tiene que ver con un problema que se puede solucionar mediante una secuencia preestablecida de pasos, lo que se llama un programa. Un automóvil, una computadora puede ser sumamente difícil de entender. Yo no lo entiendo nada a la computadora. No soy capaz de abrir y ver lo que se encuentra adentro. Sin embargo, yo sé que existe una regla, un librito por aquí, que explica un programa, una secuencia de pasos para solucionar un problema una vez diagnosticado. Por otra parte, existen otros tipos de fenómenos de otra naturaleza, y aquí es importante el asunto de naturaleza compleja. La complejidad no es un grado suplementario de complicación, no es algo aún más complicado, es algo de naturaleza diferente. De naturaleza diferente porque en un fenómeno de naturaleza compleja surge potencialmente la incertidumbre, la posibilidad de surgimiento de lo nuevo, de lo imprevisto. Y es precisamente lo con el cual estamos peleando todo el tiempo en la cuestión jurídica. Entonces, surgen en fenómenos de naturaleza compleja, surgen lo que se llaman emergencias. ¿Qué es una emergencia? Algo que vale más que la suma de las partes. Tomemos un ejemplo sencillo. ¿Qué es un cerebro? Un cerebro es una masa de neuronas. ¿Qué es una neurona? Es un cablecito. No hay nada más tonto, no hay nada más absurdo en el universo que un neurona. No podemos hablar de filosofía o de justicia con un neurona. Y sin embargo, esta masa de neuronas propone algo
que vale más la inteligencia que la suma de lo que se encuentra adentro de sus partes, algo que emerge entonces. Podríamos decir igual, para tomar otro ejemplo, de algo que vamos a ver ahorita como un rizoma. Y es la noción de buscar cómo operacionalizar una concepción rizomática, una concepción compleja de la currícula en la enseñanza judicial mediante la búsqueda de puentes integradores. Decía otro ejemplo rápido para bien entender esta cuestión de emergencia que nos lleva a un rizoma. ¿Qué es el agua? El agua H2O. Muy bien. El H, hidrógeno, no conduce la electricidad. Eso lo sabemos. El oxígeno tampoco conduce la electricidad. Y sin embargo, H2O conduce la electricidad. Es decir, que la molécula, el todo, el sistema, contiene propiedades que no se encuentran a nivel de las partes separadas. Y eso ahora es muy importante, porque nos lleva a una situación esencial. En cada currícula existe una dimensión oculta, una dimensión escondida, no por voluntad de esconder algo, sino porque no todo se puede formalizar, no todo se puede enlistar en un guión de paso. Lo puedo con ciertos conocimientos, pero no con todo. Siempre en toda formación de cualquier nivel existen dimensiones implícitas, dimensiones ocultas. El objetivo es tratar de poner a la luz, de articular sobre todo estos elementos ocultos, escondidos de una currícula, hacerlos visibles para poder capitalizar sobre estos y buscar cómo generar coherencia a lo largo de una trayectoria de estudios. Me explico. El propósito aquí, vamos a partir de una idea modesta. Es decir, que no vamos a pretender hacer una tabula rasa de lo que existe. No, por favor. Sería eso a la vez estúpido, contraproducente, arrogante. No. Lo que buscamos es algo, una manera operativa de seguir trabajando a partir de los planes curriculares tales como existen, primero porque son de calidad, primero porque son operativos, primero porque son válidos, son con lo cual estamos trabajando. O sea, no se trata de decir que aquí estamos en una nube intelectual de rediseñar y recomponer una malla curricular. No. El ejercicio que vamos a proponer a continuación pretende ser 100% compatible con los planes curriculares tales como existen a nivel de licenciatura, maestría, doctorado, lo que sea, y nada más intervenir, que sea a nivel de un director académico, de un equipo de académicos, a nivel de un profesor o de un grupo de profesores, a nivel de un estudiante que quiere desarrollar otro protagonismo acerca de su propia trayectoria estudiantil. O sea, esta generación de puentes integradores se puede realizar en diferentes niveles y de manera compatible con lo que está reconocido y vigente según la normatividad. ¿De qué se trata este ejercicio? Un ejercicio entonces a nivel de rediseño curricular con una propuesta de alternativa gráfica para identificar conexiones entre asignaturas. Precisamente desde el punto de vista estudiantil, demasiado a menudo sale el estudiante del semestre, pasa sus exámenes y casi nos dice con la sonrisa, ya pasó el examen, ya me lo olvidé todo. Sí, porque sí, es un programa, una secuencia, un paso después del otro. Y se pierde entonces esta conexión evidente para cualquier persona que tiene un poco de experiencia sobre el ejercicio de la práctica judicial, pero que puede seguir escapando a una persona que se está formando al respecto. A nivel de un formador, de un docente, puede este ejercicio ser como una guía puntual, individual, para
dentro de su asignatura y respetando el modelo educativo vigente, generar mejor conexiones, vinculaciones con otras asignaturas y hacer que la resolución de una problemática propia a su asignatura pueda capitalizar sobre aprendizajes realizados en otras asignaturas del mismo plan curricular global. Y a nivel, obviamente, de un estudiante, pues adquirir una mayor comprensión de su trayectoria de estudios y de sus conexiones. ¿Por qué decimos todo eso? Porque vamos evolucionando dentro de cierto marco de pensamiento. Muy a menudo me gusta decir, es sencillo, que demasiado a veces pensamos que sabemos en lugar de saber que pensamos. Pensamos pensar así, cuando en realidad pensamos así. No es una crítica, no es una forma de castigarnos. No, y además, en la práctica de la enseñanza judicial, todo el tiempo, este mismo Congreso lo atesta, nos estamos poniendo en tela de juicio, cuestionando, criticando para buscar elementos de mejora establecidos sobre lo sólido que ya tenemos. Esto que tenemos se puede expresar en muchos aspectos de forma lineal. Lineal, es decir, que cualquier currícula, cualquier trayectoria finalmente corresponde a algo de este tipo. Semestre, una secuencia, una estructura bastante lineal que finalmente corresponde muy bien a lo que se necesita en la adquisición de competencias para resolver problemas complicados, para aplicar un programa de trabajo y funciona muy bien, pero genera también formas de autismo intelectual cuando nos impide conectar. Y en particular, cuando se trata de hacer esta conexión entre dimensiones éticas, dimensiones reglamentarias y precisamente de hacer posible un diálogo para una toma de decisión. Y es mucho del desafío nuestro. Vuelvo ahora a la noción de rizoma, porque para pensar una currícula que tienda a mayor complejidad, pues tenemos que dar este paso primero. Hablaba del cerebro humano ahorita, de los neuronas y de la inteligencia como un fenómeno emergente que caracteriza el cerebro como algo sumamente complejo. Este cerebro, notemos también otra cosa, que por el hecho de no tener por alguna parte una unidad central, no es como si los neuronas fuesen cables derivando de una torre central. No, no, no. El cerebro no es nada más que una masa de cables, de neuronas. De tal forma que no tiene centro jerárquico. No hay un centro que domine sobre lo resto del cerebro. En el cuerpo sí, el cerebro hasta cierto punto domina lo resto del cuerpo. Pero dentro del cerebro no hay realmente una zona que domine las otras. Hay diferentes partes del cerebro, pero todas estas partes se componen de los mismos neuronas que componen las mismas otras partes. De tal forma que en el cerebro humano no existe biológicamente hablando, una jerarquía. Y eso es lo que permite, después, por ejemplo, de un accidente cerebral, de un choque grave. Sabemos que el cerebro, pues hay diferentes partes que no se encargan de lo mismo, del cálculo, de la emotividad, de la motricidad, del diálogo, diferentes funciones. Pero los médicos se dieron cuenta de que si alguna parte del cerebro queda dañada, las funciones que esta parte del cerebro dominaba van a progresivamente, no de forma instantánea, pero progresivamente van a pasar a otra parte del cerebro. De tal forma que el cerebro tiene esta plasticidad de reorganizarse frente a una situación fuerte para seguir desarrollando sus funciones. El cerebro es un sistema rizomático. Un rizoma, ahora vuelvo a la teoría filosófica, lo que se llama rizoma es un sistema de organización, un modelo de organización en el cual precisamente no hay una jerarquía fija. Hay una fluidez, un orden a la vez horizontal y vertical. Es exactamente lo que vamos a tratar de hacer ahora a nivel de una currícula.
Hoy aquí en esto voy a pasar rápido, porque esta forma de pensar linealmente, programáticamente las currículas tiene raíces, y raíces que son fuertes, dignas, válidas históricamente, intelectualmente hablando. Descartes, por una parte, el principio en particular analítico, dividir para mejor entender. Quiero comprender un automóvil, voy a separar llantas, transmisión, diferentes partes y estudiar cada una separada, de forma separada, y luego, por efecto de recomposición, comprenderlo todo. Okay. Augusto Comte también tuvo un impacto importante en su jerarquía de las ciencias. El árbol de las ciencias, con esta idea de que existe una jerarquía natural entre las ciencias, de lo más científico a lo menos científico. Y asignaturas como la sociología, la antropología, la historia, el derecho, forman parte de las ramas muy aisladas, muy lejanas del tronco que son las matemáticas. Ok, es la concepción kantiana. Esta concepción sigue siendo muy poderosa y finalmente hoy en día cuando un médico trabaja, cuando un abogado trabaja, un juez, un presidente de la república o un docente, todos estamos aplicando ciertas formas de pensar a veces sin darnos cuenta. Pensamos que sabemos en lugar de saber qué pensamos. De tal forma que esta forma de pensar es muy programática en muchos aspectos, cuando precisamente necesitamos pasar para para resolver estos problemas que mencionaba la doctora Beltrán, Ruiz Beltrán, ahorita los problemas modernos de la globalización, de la complejización, de esta aceleración del mundo moderno, necesitan una estrategia que tiene capacidad de seguir modificándose en función del surgimiento de acontecimientos nuevos. Nosotros queremos pasar de difícil de entender. Eso que se ve aquí, no lo entiendo nada. Es un gráfico enorme, todo se enlaza con todo. No es eso tampoco la complejidad, porque decir que todo se relaciona con todo es como decir que nada se relaciona con nada. El pensamiento complejo no significa planteamiento confuso. Necesitamos operatividad, rigor y también un cierto orden para poder avanzar. Lo que nosotros queremos en la cuestión de reorganización curricular y búsqueda de estos puentes interdisciplinares es hacer visible este currículo oculto, yo lo mencioné, avanzamos, para hacer posible la materialización de estos saberes informales y entonces propiciar el paso de competencias disciplinares que siguen estrictamente definidas en el marco de un campo disciplinar con el plan de estudio de esta asignatura determinada, a competencias integradoras o también metacompetencias en el sentido propedéutico aquí, que consiste precisamente en una actitud estratégica en articular competencias dispersas adquiridas en diferentes momentos, en diferentes zonas del plan curricular para solucionar ahora una problemática compleja. Y para hacer esto, la idea es una apertura disciplinar de la la transdisciplinariedad para que gráficamente se pueda materializar así. Me permito avanzar un poco porque hablo mucho. Eso. Miren, concretamente lo que busco hacer es pasar del mapa curricular de columnas, de semestres o cuatrimestres, o no importa aquí, el espíritu que nos interesa, a algo donde las asignaturas, los contenidos, se podrían representar como un archipiélago de puntos, de contenidos relacionados entre ellos, no tanto de forma cronológica, sino mediante puentes integradores, que aquí serían los círculos de colores. Eso también se puede presentar de forma en 3 dimensiones. Había trabajado aquí para modelizar en 3 dimensiones cómo se podría representar un mapa curricular, así, con círculos, y la posibilidad de relacionar obviamente las asignaturas, los números, con flechas, haciendo aparecer flechitas así que muestran la continuidad cronológica
aquí, bueno, lo van a ver en el video, pero y eso permite también visualizar un mapa curricular de una forma diferente. A veces, para encontrar soluciones diferentes, basta con que mirar las cosas de forma diferente. Aquí podemos incluso ver cómo se van a insertar las pequeñas flechitas que muestran la trayectoria del primer semestre, del segundo semestre y así. De tal forma que ahora, si queremos realizar este ejercicio, a lo mejor no les parezca interesante, pero si consideran que esto les puede interesar a nivel académico, didáctico, docente, a nivel de aprendizaje, aquí serían algunos pasos que podría recomendar. Y en los 10, 15 minutos que nos quedan, hay la posibilidad de ver todos estos pasos de forma detallada. La primera cosa consiste en decir que vamos a realizar un ejercicio de creatividad, de inspiración, por lo tanto un ejercicio sumamente subjetivo que va a tener que abrirse a la intersubjetividad, es decir, el grupo, debatir entre colegas, porque no se puede hacer de forma aislada este ejercicio, sino es correr el riesgo de encerrarse en una visión que podría demasiado cerrada, porque por ser personal. Entonces, tenemos herramientas para empezar el trabajo. Dos en particular: el modelo educativo de la institución, el listado de asignaturas de la currícula, tal como está reconocida por la normatividad vigente. El modelo educativo es fundamental porque ya viene esquematizando todas las líneas de fuerza de la institución misma. ¿Y por qué es importante? Porque a continuación, a partir del listado de asignaturas, vamos a proponer una serie de derivaciones conceptuales. Lo vamos a explicar. Pero entonces debemos asegurar que estas derivaciones tengan congruencia con el modelo educativo, primero para no distanciarnos con el espíritu, la filosofía de la institución, y para evitar elementos de redundancia, porque lo que ya se encuentra a nivel del modelo educativo no tiene que repetirse de manera sistemática, se puede mencionar a otro nivel que un contenido curricular de asignatura. De tal forma que primero debemos analizar las asignaturas. Propongo, mire, primero, aquí, no sé si se ve muy bien, aquí, a partir del modelo educativo de una institución, en este caso se trata de una universidad ecuatoriana, hicimos la esquematización de las líneas de fuerza, de los grandes temas integradores del modelo educativo mismo. De tal forma que en el modelo educativo de la institución se encuentran estos elementos: sistémica, intercultural, etcétera, etcétera, poniendo ciertos en el centro, otros en partes más periféricas, con un orden y líneas de vinculación. Este ejercicio permite tener a la vista el modelo educativo, no cientos de páginas, pero una imagen, el modelo educativo, para no volver a repetir o no alejarnos de esta base fundamental. A partir de esto, tomamos el listado de asignaturas, como existe, y vamos a proponer una emergencia conceptual, algo que se va a llamar, por el momento, núcleo problemático. Un núcleo, por el momento, no es un puente, porque el puente va a surgir después, cuando el núcleo dejará de ser aislado. Vamos a ver aquí el pequeño chiste para lograr este paso. Pero primero vamos a pasar de una idea, de una noción, de un concepto que no viene en el listado, en la asignatura misma, pero que emerge de forma creativa de mi lectura de esta asignatura. Me explico. Podríamos decir que si considero la asignatura el derecho empresarial, a mí, no sé si alguien comparte esta opinión, es una opinión personal, a mí me hace pensar en la idea de frontera. Frontera entre empresa, cruce de frontera, externalización. Bueno, la idea de frontera para mí tiene sentido. El derecho constitucional me hace pensar en la noción de jerarquía. Jerarquía precisamente entre los niveles jurídicos,
es una propuesta personal. Pero si leo en el listado de asignaturas estas asignaturas, entre otras ideas, en una lluvia de ideas, yo podría sugerir estas propuestas. De tal forma que a partir de esto voy a obtener algo de este tipo. Un listado de asignaturas relacionado con un listado de emergencias conceptuales, de núcleos problemáticos. Tal asignatura me hace pensar en eso. Igualmente para la segunda asignatura, tercera, cuarta, etc. Por el momento, este ejercicio es un ejercicio individual. Yo lo hago. Usted, si es un tuteamiento retórico, si tú lo haces, lo vas a hacer de forma diferente, con otras emergencias conceptuales. Pero por el momento igual, vamos a converger más adelante. Podríamos obtener entonces algo de este tipo. A partir, a ver, explico aquí. Lo que vamos a tener que hacer aquí, vuelvo atrás para explicar, es pasar de esta tablita, de una concepción de núcleos por asignaturas a una concepción de asignaturas por núcleos. Es decir, que aquí pongo en columna de izquierda las asignaturas, en columna derecha los núcleos, para luego hacer lo contrario, poner los núcleos en la columna de izquierda y colocar en la columna de derecha la redundancia, la repetición en cuántas asignaturas del plan curricular considerado se encuentran, se repiten dichos núcleos. Y aquí el núcleo deja de ser aislado. Creo que me quedan 5 minutos, ¿verdad? Bueno. Voy a tratar es muy fundamental de respetar el tiempo de todos, así que en 5 minutos, si les parece, concluyo. De tal forma que aquí, si ven, el núcleo deja de ser aislado y entonces se convierte en un puente integrador. Un puente integrador que es toda la línea. La asociación de un núcleo expresado de forma literaria, retórica, con palabras, relacionado con un listado de asignaturas, eso me compone un puente integrador. Y a partir de esta tabla, de una tabla de este tipo, puedo empezar a representar, las inteligencias artificiales nos ayudan, hay programas que pueden hacer eso, representar gráficamente las conexiones. Y aquí tengo mi plan curricular. Tengo todas las asignaturas que componen el plan curricular y tengo el orden cronológico. Podría ser de 1 a 4 primer semestre, de 5 a 8 segundo semestre, por ejemplo. Pero sobre todo tengo algo más que no se encontraba en mi plan por columnas. Es que aquí tengo líneas de fuerzas, puentes integradores, es decir, elementos problemáticos que relacionan entre ellos diferentes asignaturas. De tal forma que aquí el estudiante que quiere solucionar el tema de contextualización geográfica va a tener que recurrir a destrezas, competencias adquiridas en el marco de la asignatura 7, pero también en el marco de la asignatura 15. Quizás la 7 lo haya visto en el segundo semestre y la 15 en el cuarto semestre. Pero significa que yo, llegando al cuarto semestre, tengo que ser capaz de utilizar competencias del segundo semestre. Eso es evidente, sí, pero desde la perspectiva del formador, del educador, del docente, demasiado a menudo en la perspectiva de alguien que no tiene esta vista completa de la estrategia curricular que determinó la generación de este plan curricular y todo lo que funda la legitimidad de este plan curricular. Cuando no tenemos la distancia metodológica para materializar esto, es difícil comprender estas líneas, esta articulación. Y podemos representar diferentes carreras de derecho de la salud, derecho del deporte, así diferentes etapas para ver la construcción de este tipo de mapa curricular. Lo que me interesa es sobre todo después, una vez que tengo eso, es decir, que hice este paso de núcleos por asignaturas, este paso de asignaturas por núcleo. Aquí para materializar los puentes integradores. Obviamente estos puentes los tendré que pulir. Algunos se van a repetir, otros serán demasiado alejados o repitan demasiado lo del modelo educativo. Los puedo quitar para pulir y también ahí voy a abrirme a la intersubjetividad
mis núcleos no son los tuyos, de tal forma que tenemos que debatir, pulir, vamos a quitar algunos, fusionar otros para obtener una lista operativa. Para un semestre, 5 o 6 temas puede ser algo bien, una carrera. Y de tal forma que el estudiante que se va proyectando tiene aquí su trayectoria, va avanzando a lo largo, pero se da cuenta de que en el quinto regreso a algo del primer semestre, porque el tema, la conexión para solucionar problemas, ahora lo necesito. Y permite en la operacionalización educativa, no nos dice qué hacer en el salón de clase, pero nos dice por dónde podemos partir. Y eso me dice que si yo quiero invitar a mis estudiantes a trabajar en un examen o en una prueba, lo que sea, en una problemática, una resolución de problema concreto, ¿con qué profesores me puedo relacionar para proponer una actividad precisamente? Así que podemos avanzar. Entonces, concluyendo, hay diferentes etapas. Una primera etapa de tipo sistémica, modelando el modelo educativo, esquematizando este modelo. Una segunda analítica, retomando el listado de asignaturas y la derivación conceptual. La tercera, lateral, cuando cambiamos la perspectiva. Finalmente, una revisión intersubjetiva, apertura al juicio de los demás de forma estratégica. No sé de dónde viene la música, pero es suave. Y finalmente, pensamiento creativo, la generación gráfica. Pues, con el objetivo de así complejizar y abrir a la posibilidad de generar conexiones entre la ética, la ley, la operatividad, la eficiencia, la representatividad, la legitimidad y permitir el desarrollo para nosotros los estudiantes de una inteligencia más estratégica desde la inclusión en la trayectoria de clase. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta intervención, por su presencia, paciencia y confianza. Y nuevamente muchas gracias por la calidad, la organización y por haberme invitado a este gran evento. Doctor Malinowski, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Francia a través de usted. Por cuestiones muy personales no pudo asistir el doctor, pero estaba totalmente convencido de venir a la Ciudad de México. Por cuestiones de tiempo no voy a pasar las preguntas, doctor Malinowski. Sin embargo, sí me gustaría considerar algunos aspectos muy importantes a considerar. Indudablemente que esta metodología nos dio pautas de cómo organizar por los diferentes tipos de competencias y en base a ello poder clasificar nuestras unidades de aprendizaje. Es una metodología nueva que me gustaría que a alguno, por lo menos en su institución, lo pudiese poner en práctica. Es un ejercicio de creatividad y de trabajo colaborativo. No es únicamente de 1 a 2 personas responsables del departamento pedagógico, sino trabajo colaborativo. Es una herramienta muy útil. Es conveniente reflexionar sobre la trascendencia que ha tenido la formación de los estudiantes en un paradigma pedagógico vigente por muchas décadas, para darnos oportunidad de generar los cambios de tipo académico que coadyuven a una mejor educación, que es lo que todos buscamos en nuestras instituciones. La metodología de rediseño curricular integrador presentada puede ser aplicable, creo que nos queda eso muy claro, en toda institución educativa, en todos los niveles, nos dijo el doctor Malinowski, que tenga interés en que los estudiantes logren justamente eso, un aprendizaje integrador a través de pensamiento complejo para fomentar y fortalecer el aprendizaje estratégico. Debemos estar preparados para enfrentarnos desde el punto de vista educativo los desafíos que se nos presenten al estar inmersos en un mundo globalizado e hiperacelerado, por lo que esta metodología es una forma que no podemos desaprovechar. Hay que practicarla una, otra y otra vez. Además nos sirve de terapia,
quiero decirles, ya que los beneficiados siempre, siempre van a ser nuestros estudiantes. Doctor Nicolás, un gusto volver a escucharlo, que nos haya compartido esta metodología que nosotros la conocimos hace varios años. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. En este momento se llevará a cabo la entrega simbólica de un muy merecido reconocimiento, así como de un obsequio por su destacada disertación al doctor Nicolás Malinowski. Doctor Nicolás, este reconocimiento y el obsequio, pues el compromiso es que sea en México o en Francia, pero lo tiene que recibir. Muchas gracias.